¿Qué tal, Alex? Hola, hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿y vos? Súper, súper. Compartir más tu pantalla. Ahí ya. Bueno, bueno. Ahí está. Bueno, y vamos a empezar a ver fórmula simple con... No, espera que estoy viendo nomás ahí la fecha. Estuve Es mostrándote el, nomás que ese 44.000 que estaba antes se podía ver o como formato de moneda, como resultado de una función de texto. Habíamos cambiado también un formato diferente al de moneda y estábamos viendo el tema de fecha. Lo que yo te estaba diciendo nomás es que las fechas en Excel se registran desde una fecha de inicio a una fecha final y ese era el número que me daba la fecha final. Cualquier número antes de 1 y después de 2.958.460 y algo va a tomar como un valor que no reconoce como fecha, entonces va a mostrarme, me mostraba error parece, ¿verdad? Ayer cuando pusiste un valor diferente mostraba un error, entonces eso es una cuestión también que hay que manejar nomás cuando vemos, digamos, eso, error valor, no reconoce como un valor valor. en su calendario, digamos, ¿verdad? Bueno, estamos. Otra cosa más. Suele ocurrir que de un número yo quiero saber qué año es, qué mes es o qué día es. Entonces, eso yo Ujú. también puedo hacer con la función texto. Entonces, vamos a entrar un ratito en esa fórmula donde ya le pusimos nosotros dd barra mm barra y y vamos a cambiar la información que vemos adentro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera saber qué día es. Quiero que le borres todito lo demás y le deje la 2D nomás. Déjale la 2D. Y vamos a ir viendo nomás qué interpreta Excel cuando aparecen esos formatos de letras. 2D es el día. O sea, no sabemos nomás de qué mes. El día 31 ese número, ¿sí? O sea, yo puedo extraer el día, ¿sí? Ahora, pero yo lo que quiero saber no es el día numéricamente, sino el día de la semana, entre lunes a domingo, o de domingo a sábado, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo puedo ver eso? Entonces, ponerle un poco una D más allá dentro de tu fórmula. En vez de que quede 2D, ponerle 3D. Vamos a ir viendo nomás qué interpreta. Bueno, ahí por lo Ah, menos me dice que 3D es el día de la semana, pero abreviado. O sea, ya no me muestra más que es 31, me dice nomás que es un viernes, pero me muestra abreviado. Y si le pongo una letra más D, una 4 veces D, ahí me saca y me dice el día de la semana completo. Entonces, eso es lo que él va entendiendo dependiendo de lo que yo le vaya cargando, ¿sí? A la información. A partir de más de o menos de ella no hace ya, diferenciación, digamos, ¿verdad? no, sí, Entonces, hasta 4. eso. Y otra cosa, que vos le hayas escrito de minúscula para que te dé el día de la semana en minúscula, no tiene ese sentido. A ver, a lo que voy es, ponerle un poco 4D mayúscula y no 4D minúscula, a ver si el resultado cambia a viernes mayúscula o no tiene nada que ver eso. No. No tiene nada que ver eso. Entonces, sea lo que fuese que le pongas, él va a arrojarte el día de la semana en minúscula. Bueno, y ahí normalmente la gente quiere saber, ¿y cómo es lo que puedo hacer para convertirle en mayúscula? Porque justo quiero que se vea en mayúscula. Bueno, ahí ya voy a tener que empezar a usar otras funciones, como por ejemplo, toda esa función que estoy viendo, que arroja el resultado viernes, dentro de otra función llamada mayúscula. Si mira allá un poco a la derecha, dice G 13, en la celda G13 está el nombre de una función Sí. G13 que es mayúscula. Mayúscula sirve para poder convertir información de texto a mayúscula, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer no me voy a combinar dos funciones. Entra un poco en tu fórmula otra vez de viernes, ahí. Bueno, atendé que bien. Entre el desigual y la T, quiero que te posicione, que le posicione a tu puntero, y ahí vas a escribir mayúscula. Escribe un poco mayúscula, que la abreviatura es mayúscula, digamos.
Ponerle un paréntesis de apertura. O sea, falta todavía, Ok. ¿sí? Falta todavía escribir algo. Ahí ahora necesito que escribas un paréntesis de apertura. Eso. Y ahora te vas a ir al final de todo y le pones un paréntesis de cierre. Enter. Entonces, lo que estamos haciendo nomás es convirtiendo todo ese resultado, que no importa que le ponga mayúscula, minúscula, las letras de adentro, él va a tirar en minúscula y ahí es donde vos vas a poder ver. Bueno, si le pongo mayúscula, todo se convirtió en mayúscula. Si quiero ver la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, en vez de mayúscula, vas a tener que escribirle lo que dice. Ah, no, ahí ya no vemos nada. Nom propio. Anda por reemplazarle a mayúscula con nom propio, por favor. Entonces ahí lo que vamos a ver es nomás que el resultado va a variar y se va a ver, ¿Qué le pongo acá? borrarle mayúscula, borrarle. Y escribirle nom propio, abreviado nombre propio, por llamarlo de alguna forma. Nom propio, entonces es, pero tenés que terminar de escribirle, porque si no le Ah, terminas de no, escribir, no le das agarró. enter, él no entiende que vos tenés que escribir eso. Para que él entienda que vos querés escribir eso, vas a tener que presionar o doble clic ahí abajo del rótulo o la tecla tabulador que está a la izquierda de la Tabulador. letra Q, ¿sí? Bien, al darle enter, ahí viernes se ve la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, ¿sí? Es simplemente No. algo que nosotros estamos escribiendo y él se le interpreta y arroja el resultado de acuerdo a lo que quiera. Ojo que es nomás ahora el dato de la celda que tengo a la izquierda, digamos, ¿verdad? Pero yo puedo también estar trabajando con otros datos de texto y querer que ese dato de texto se convierta o todo a mayúscula, todo a minúscula, porque si yo quiero, no sé, por ejemplo, nomás, está cargado todo en mayúscula, yo quiero pasar la minúscula, entonces en vez de mayúscula voy a escribir nomás minúscula y todo se va a ver en minúscula, ¿sí? Nada más que cambiar el nombre de la función de texto, ¿sí? Bueno, espérame que, porque eso era simplemente para ver un poco cómo se visualiza el resultado. Quiero que te posiciones otra vez en esa celda. Vas a borrarle otra vez a mayús o a non propio, creo que se quedó el último. Dejarle nomás solo a texto, ¿sí? Porque el texto yo quiero que eso, viernes en minúscula, al pelo. Está nomás entre paréntesis. Ese paréntesis en realidad no está bien y no está mal, o sea, no importa, ¿verdad? No A afecta. lo que yo quiero llegar es que ahora voy a sacarle las 4D y le voy a poner otra vez M, ¿sí? Quiero que le pongas M, una M nomás todavía. Entonces, al ponerle una M, ¿qué entiende él por M? Él entiende que es el mes diciembre, ¿sí? Pero me muestra el número. Si le El pongo número. 2D, 2M, perdón, 2M, quiero saber si cambia algo o no cambia nada. No cambia nada, sigue siendo M. 3M, él ahí me Allá dice que es diciembre abreviado las primeras 3 letras y 4M va a va a ser escribir. completo diciembre. Y otra vez el tema de mayúsculas, minúsculas, si es que quiero, yo le combino con las otras funciones. Bueno, hasta ahí el mes. Ahora viene el año. Quiero que en vez de las 4M pongas Y, una Y nomás. Y vamos a mirar. Una sola Y es la terminación de 99, pero hasta ahí no sabemos si es 1900, 2900, 3900, no sabemos cuál es lo que es 99. Entonces, 2Y no va a cambiar, va a seguir viéndose 99. 3Y, vamos a ver qué muestra. Ya me muestra Allá los muestra. 4 dígitos. Y vamos a ver 4Y. 4Y parece que no había ningún cambio tampoco. No, no, no cambia No hay nada. ningún cambio. O sea, es o de 2 dígitos o de 4 dígitos escribiéndole ese tema de las letras. La verdad que algo más me falta mostrarte que era el tema de fecha. No, ya no hay más nada. Eh, porque ya vimos día de la semana en número, en letra, si está en mayúscula o está en minúscula. Perfecto. Eh, Podés dejarle así nomás ya ese resultado. Vamos a ver el tema de las comillas dobles. Las comillas dobles tienen que ver entonces cuando querés que se interprete como texto. Y ahora viene el ampersand. El ampersand normalmente, no sé si alguna vez usaste ampersand, que es ese símbolo que está ahí en la celda A21. ¿Usaste para Nunca, algo? Nunca. Bueno, nunca. ahora te voy a mostrar. Quiero que mire que está tu nombre y tu apellido, pero están en celdas diferentes. Supongamos que vos querés unir información en una sola celda cuando las celdas están separadas. Entonces ahí es donde se usa el ampersand. Pero vas a empezar como si fuese una fórmula. Ahí debajo de ese 9999 te vas a poner. Y vas a empezar con más o con es igual. Y vas a hacer lo siguiente.
Selecciona primero tu nombre, después vas a escribir el ampersand se escribe Shift 6, parece que es, puedes probar, pero el 6 de tu, eso, Sí. perfecto. Y ahora selecciona la celda de tu apellido y al darle Enter, lo que se va a ver visualmente es la unión de esas dos celdas. Lo No que le dio sea que, espacio nomás. claro, porque él lo que hace es une la información de que tenga separada en eso. ¿Cómo se soluciona el espacio? Varias formas. Por ejemplo, ponerle un poco a Alexander, un espacio después de Alexander. No, pero no en la Ah, fórmula, en la celda donde está la celda. cargado. Claro. Espera que escape, ahí. Entra en tu nombre, ponerle un espacio, después, dale Enter, Ah, ya se ahí ve. sí. Cuando es un solo dato, tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando es una lista grande y yo necesito ponerle espacio a todos los nombres y no todos son Alexander, ¿verdad? Entonces ahí es y no quiero entrar uno a uno a ponerle. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Arreglo en la fórmula. Bien. Y para arreglar en la fórmula hay una forma de agregar, ¿no? Hay que poner nomás el espacio en la fórmula y ya se ve el espacio. De hecho, eso es lo que ya viste recién. Entra un poco en la fórmula. Ese espacio que pusiste después del ampersand no se visualiza en el resultado, tampoco poniendo antes del ampersand. Por lo tanto, ahí es donde se usa la estructura que Excel entiende. ¿Cuál es la estructura que Excel entiende? La comilla doble. Si después del ampersand escribís una comilla doble, if 2 creo que era, después le pones el espacio, pero espera que un ratito, para entenderme nomás. Si yo te pido que le des enter acá, vamos a ver un poco qué pasa si en este momento le das enter. Él te dice que encuentra un error. Atendé que él te sugiere corregir y se va al final de D21 y le pone una comilla doble. Pero en realidad esa solución no es la correcta. Decirle que vas a aceptar la solución. Te estoy mostrando más por parte para que me vayas comprendiendo. ¿El qué Ah, hizo? En vez de poner tu apellido, él entendió que lo que está entre comillas doble es lo que se tiene que ver. Entonces él muestra espacio de 21 y no era esa la intención. Entra otra en la así fórmula. mismo. Vamos a ir haciendo en secuencia para que vayas viendo qué posibilidades hay, tanto correctas como incorrectas, ¿sí? Bueno, ponete otra vez entre el espacio y el D21 ahora. Cuando yo arranco el ampersand, atendé que bien, el ampersand es lo que le va a decir a Excel qué va a unir con qué. Entonces, como a la izquierda del ampersand está la celda Alexander, que le contiene a Alexander, y a la derecha del ampersand está la comilla, espacio y D21, él sugirió ponerle al final del D21 una comilla doble. ¿Qué Sí. pasa si en vez de ponerle al final del D21 le pongo antes del D21? Ponerle un poco antes del D21, pero dejarle el espacio. Es decir, comilla doble, espacio, comilla doble, D21. ¿Así? No, no, espera que yo te hablé no del ampersand, te hablé de la comilla doble. Dejarle el Eh, espacio, comilla sí. doble, así está escrito, Ah, D20, ahí. Así. así, pero borrarle ese espacio que tenés a la derecha del D21. Ahí. Atendé algo. Cuando está escrito la segunda comilla doble, el D21 nos muestra en color. Cuando nos muestra en color algo que vos Eh, sabés que es una celda, quiere decir que algo falta. No importa, sí. dale enter. Supongamos que no te diste cuenta. Le das enter, él te lanza un jeroglífico ahí de. Él te trata de ayudarte. Dice, mira, algo no está. Revisa esto, revisa esto, revisa esto. Pero no te dice exactamente cuál es el error, porque puede darse que son varios errores o uno de los tantos. Decirle nomás aceptar. Al darle a aceptar, él te vuelve a mostrar en qué parte puede darse el error y de hecho te pinta la última parte. Ahí está el error. ¿Cuál es el error? Hay que volver a ponerle el ampersand a la derecha. Eso, entre la comilla doble y D21. Al ponerle ampersand, Shift 6 creo que era, él va a Sí. colorear el No, si D21 ahora. si vos le das espacio, él colorea ya. Espera que, dale un poco enter sin el ampersand, dale un poco enter. Eh, No te permite pasar. Te dice que algo le falta. Ese algo es el ampersand, ¿sí? Entonces, al ponerle el ampersand, ahí recién te va a dejar pasar. Shift 6. Jaso. Pero el Shift 6 no es 7, 6. Ojo que hay un espacio después de la comilla doble, para que se entienda nomás. Ese espacio después de la comilla doble no se va a ver, porque no está dentro de los límites ni dentro de la comilla doble, ni después del ampersand. Entonces, dale más enter ahí.
Cuando le das Enter, ahora sí se visualiza ese espacio. Y ese espacio, si yo pongo en una fórmula, al copiar la fórmula y hay otros nombres, entonces va a valer para todos los nombres que pueda haber masivamente Nombre en una lista en y una que pueda lista. poner separado, digamos, cada nombre con cada apellido. Lo normal es que yo tenga una columna de nombres, otra Y otra vez. columna de apellidos y en la tercera columna hago la fórmula esta y ahí señalo y cuando copio al final tengo, digamos, una columna donde se completa el nombre, el espacio y el apellido, independientemente de qué nombre y qué apellido tenga cada uno, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco de una idea nomás que ahora que estamos hablando de fórmulas, yo doy para que se pueda entender que esta es una acción posible en una planilla con mucho, no sé, el padrón del Partido Colorado, por ejemplo, tenés una columna de nombre, una columna de apellido y vos querés nombre y apellido. Entonces le metes en una columna esta fórmula y de una tener los no sé cuántos inscriptos que ha en el padrón del Partido Colorado, ¿no? Bueno, no, soy en realidad colorado, pero nada que ver, no me pagan nada por mencionarles a ellos ahora mismo, ¿no? Bueno, ojo, vos cortaste y Hombre, pegaste, señor. me da un ratito, una pausa, Sí, un sí, ratito, claro, sin problema, un momentito. metele nomás, tranquilo. Vamos a lavarnos las manos. Vamos a lavarnos las manos. Ya estoy de vuelta. Bueno, esa celda E21, quiero que cortes y pegues arriba, o sea, ahí debajo del 9.999. Ah, ¿quieres que corte y pegue? Porque ahí abajo ahora vamos a hacer algo diferente. Ahí ¿Qué está. es diferente? Nada, primero el apellido y después el nombre. Bueno, para practicar. Hace un poco de eso. Primero el apellido y después Primero el el nombre apellido y después con el el nombre. espacio. Vamos a ver si te acuerdas de todos los pasos que hay que escribir para que salga así. Este, Muy bien. persona, entre. Jódeme la tecla cuando no Ese, sabe de memoria. ese. ¿Salió? Salió. Sí. Bueno, normalmente cuando hay apellido y después nombre suelen poner una coma y después el espacio. ¿Cómo Bueno, hacemos no le. para que... No, ya sé, yo te digo, hermana. eh, Normalmente, cuando es lista así de facultad o de lo que fuese, ¿verdad? Se ve apellido, coma, nombre, ¿verdad? Coma, espacio, nombre. sí, sí. Entonces, ¿qué le falta a eso para que se vea la coma? Entre las personas, entre el espacio le podría poner la coma. Claro, antes del espacio. Porque si le pones Sí. después, primero se va a ver el espacio, después la coma, y en realidad primero la coma, después el espacio. Ahí está. Enter. Ahí. Entonces, así normalmente aparecería. Entonces, ¿qué hay que escribir? Y bueno, así, en esa secuencia, todo lo que se escriba dentro de las comillas dobles, por eso es importante entender que las comillas dobles es un operador para ver resultados de texto. Y lo mismo el ampersand, para unir la información que puedo ver, digamos, en otras celdas, en celdas separadas. Bueno, hasta ahí, fantástico. Claro, el ejemplo hicimos con un nombre y con un apellido. Hay veces nomás que en una lista grande hay gente que tiene un solo nombre, hay otros que tienen luego 4 nombres, hay otros que tienen 2 apellidos y a veces esos 2 apellidos son compuestos otra vez, qué sé yo. Entonces, vamos a unir
en personas que tienen diferentes nombres, diferente cantidad de apellidos, es de todo un parto para poder lograr hacer eso, ¿verdad? Pero de que existe forma de hacer, trabajando un poco más, se puede, digamos, ¿verdad? Pero en lo general, esto es lo que necesito nomás que uno conozca para poder avanzar con información que de repente se quiera formatear con fórmulas de texto, ¿sí? Bueno, ahora Espectacular. viene un último tipo de operador, que es el operador de referencia. Estos operadores de referencia normalmente nosotros vemos cuando insertamos sumatoria en particular, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, esa celda que está ahí de 24, ponete un poco en ese 2.961.000, no sé qué, si ya tiene una sumatoria o no. Eso, entra un poco un ratito, es una sumatoria que ya está hecha. Quiero nomás que se entienda que en la función suma uno no necesita ver todas las celdas que se suman en la fórmula, sino solamente la del principio y la del final. Con poner la del principio y la del final y poner en el medio de esas dos celdas un dos puntos, Excel entiende que todas las demás celdas que están en el medio tienen que ser sumadas también. Por eso vemos una sumatoria de un contorno azul que cubre más de dos celdas, digamos, la del principio y la del final, pero las del medio también. Ahora, ¿qué ocurre cuando en vez de ver dos puntos en el medio de dos celdas pongo punto y coma? Entonces, eso es lo que quiero mostrarte ahora, ¿sí? O sea, Acá. N13 de 19, pero en vez de dos puntos, punto y coma. Lo que ocurre es que él entiende al ver el punto y coma que no son todas las celdas desde el principio hasta el final, sino son solamente la del principio y la del final las que se tienen que sumar. Y eso es lo que finalmente termino viendo cuando el punto y coma está en el medio de esos dos. Entonces son dos operadores que Excel entiende de forma diferente. El de dos puntos, por eso dice ahí en B22, dos puntos o rango de datos es la que le permite entender a Excel que es un rango de datos desde hasta, y el punto y coma es lo que se puede conocer como serie de datos. Es decir, el valor de la primera celda es una serie diferente al de la otra celda de 19, que es una serie diferente a la primera, ¿sí? Mientras más celdas yo vaya poniendo y le vaya poniendo punto y coma, otra celda, punto y coma, otra celda, punto y coma, otra celda, él va a agarrar en series Voy agarrando. diferentes de datos para hacer la suma. Y el otro es cuando toda la información está junto a la otra, unida a la otra, para poder hacer la selección de un rango. Esos Se pase, conceptos, sí. se pase horizontal, vertical, Sí, mi ¿verdad? ejemplo nomás de todo, siempre uno debajo de otro en la misma columna. En realidad puede estar todo en diferentes celdas, en una fila. Puede que estén en columnas diferentes, en filas diferentes. O sea, ya va a depender de dónde está tu información, nomás para que vos selecciones o con punto y coma o con dos puntos, ¿verdad? De hecho, hace rato probaste lo que pasaba si le ponía ahí, por ejemplo, si todo eso tenía valores numéricos, todo eso iba a estar sumado, digamos, ¿verdad? Pero si ese punto y coma que le vas poniendo corresponde a celdas de diferentes filas, diferentes columnas, también él te va a mostrar con colores diferentes de dónde están viniendo los datos, básicamente, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo como fórmula o como operadores en fórmula se usa para la mayoría de las herramientas de Excel, para los gráficos, para las tablas dinámicas, para todas las otras herramientas que existan, formato condicional, funciones, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo muestro de forma independiente, pero en realidad esto se puede ir combinando y la forma de combinar que uno conozca, ahí lo que uno tiene, digamos, un nivel diferente a el de usar por separado nomás cada una de estas opciones, digamos, ¿verdad? Es un poco lo que Claro. más o menos de entrada ya te muestro, porque con esta lógica comprendida, nosotros vamos a ir utilizando las otras herramientas y ya vamos a ir entendiendo, digamos, por qué hicimos esto. Fuera de esto que te estoy mostrando ahora, quiero que se entienda que también, y vamos a hacer un ejercicio diferente con el cuadro de nombres, porque en realidad la mayoría de las herramientas en Excel están basadas en la visualización del dato que está en el cuadro de nombre. Entonces, ¿cuál es lo que es el cuadro de nombre? Aquel que ahora te dice D25. Si le llevas tu puntero al más un ratito y ¿Dónde? viste allá tu primer grupo de botones, dice portapapeles. Y debajo de portapapeles hay un D25 arriba de la columna A. Si le miras allá a tu columna A, ahí arriba dice D25. Sí, ahí. Ese es el cuadro de nombre. Cuando vos llevas tu puntero al mouse y dejas en ese lugar, bueno, ahora no te salió porque le diste clic nomás, pero
Andate un poco afuera y lleva tu puntero al mouse sin hacerle clic. Lleva tu puntero al mouse hasta ahí, donde ahora dice D24, y no le hagas clic. Ahí sale el rótulo diciéndote que es el cuadro de nombre. Bueno, el cuadro de nombre está muy vinculado con todas las herramientas de Excel. ¿Por qué? Porque siempre las herramientas de Excel arrancan donde está la posición de la celda activa. Cualquier hoja de Excel tiene muchas celdas, ¿sí? Pero en una sola yo estoy posicionado. Y esa posición, que es la que tiene el contorno grueso, que es visible con el cuadradito este en el límite inferior derecho, ahí es donde se encuentra, digamos, lo que se conoce como celda activa. Entonces, celda activa y cuadro de nombres van siempre unidos. Y no solamente para la visualización de la celda activa, sino en todas las herramientas que después nosotros vamos a utilizar está, digamos, la programación originada desde la posición de la celda activa. Por eso es muy importante para mí que vos puedas entender esta relación. Y ya que estamos hablando de los punto y coma y dos puntos, también quiero mostrarte lo que se puede hacer con el cuadro de nombre. Bueno, con el cuadro de nombre, yo normalmente uso para ver en qué lugar está mi celda activa. Es decir, ahora mismo dice D24 y yo puedo confirmar que en D24 tengo esa posición. O sea, si miro la columna D, está pintada en un color diferente. Si veo la fila 24, también está pintada en un color diferente a las otras filas, digo, ¿verdad? Y se puede ver que en esa celda está el contorno. Entonces, el principio de la celda da a entender que tengo la intersección de una columna y una fila es una celda. Hasta ahí estamos. Y lo que se ve en el cuadro de nombre es la letra de la columna primero y el número de la fila después. No, es al revés. No veo el número de fila primero y la letra de la columna después. Es entonces una secuencia de escritura que yo tengo que mantener siempre en cualquier parte donde yo escriba algo. Si voy a escribir. Otra cosa es señalar, porque al señalar ya se ve luego de esa forma, ¿sí? Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque así como yo veo, es decir, mi posición, yo me muevo en la hoja y ese dato del cuadro de nombre siempre va a cambiar en función a la posición que yo tenga, yo también puedo hacer al revés. ¿Qué es lo que es al revés? Vamos a suponer que yo le quiero decir a Excel, bueno, Excel, yo me quiero ir realmente ahora mismo en X1000, voy a escribir mi nombre. Andate un poco al cuadro de nombre y escribí X1000 un ratito. Dale Enter. Cuando le doy Enter, él entiende que yo quiero llevarle a mi celda activa a esa referencia, X1000. Ojo que estamos hablando de un movimiento por posicionamiento a través del cuadro de nombre. Bueno, seguimos. Si yo quiero volver hasta el principio y quiero hacerlo por el cuadro de nombre, voy a tener que ir a escribirlo otra vez A1, por ejemplo, ¿verdad? Si le digo A1 y le doy Enter, él me va a llevar hasta la primera celda, aunque esta celda esté combinada, digamos, ¿verdad? Pero Claro. visualmente lo que estoy haciendo mediante el cuadro de nombre es un movimiento en función a la referencia de la celda. Bueno, seguimos. Así como estoy viendo la posición de una celda, yo también le puedo decir al cuadro de nombre, ¿se sabe qué? Yo quiero agarrar dos celdas y estas celdas son F15 y G15. Pero voy a tener que escribir eso en el cuadro de nombre. Entonces, en el cuadro de nombre hago un clic, él va a pintar lo que está ahora mismo seleccionado y escribo F15 y para que seleccione hasta G15 le voy a tener que poner dos puntos. Entonces va a ser dos puntos G de gato, ¿verdad? 15, Enter. Al darle Enter, yo puedo ver que ahora en vez de ir solo en una celda, ahora se fue y seleccioné un rango de dos celdas. ¿Esa cantidad de celdas puede ser mayor? Claro que puede ser mayor. Solamente tengo que atender cuál es la primera y cuál es la última que estoy seleccionando. Bueno, voy a agarrar algo más grande ahora. Desde la columna B hasta la columna E. Y va a ser B5, E15, por ejemplo. Y voy a tener que escribir eso en el cuadro de nombre. B5, dos puntos, E de EMA, 15. Bueno, en este caso fueron varias celdas de la misma fila porque le pusiste 5, pero si le ponías 15, iban a ser varias filas y varias columnas. Entonces, B5, dos puntos, E15. Escribí nomás eso. B5, dos puntos, E15. Enter. Entonces estoy viendo que ya estoy seleccionando un rango, pero hasta acá sigo haciéndolo con el cuadro de nombre. Y todavía son celdas. Primero era una celda, ahora son más de una celda o varias celdas. Y ahora, ¿cómo le hago para que el cuadro de nombre entienda que lo que quiero seleccionar es, por ejemplo, una fila completa? Vamos a suponer que yo quiero seleccionar la fila 10. Quiero que te vaya al cuadro de nombre y que escribas así. En realidad, hay varias formas siempre, pero lo que yo quiero que vos entiendas es que la opción
que Excel no se va a equivocar, que va a ser una fila completa, es ponerle el número de fila. A ver, para entender, si yo le pongo 10 y le doy Enter, ve un poco qué ocurre. Él te dice algo, dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir, un nombre válido para la selección. Ojo, él te dice que no es válido ponerle solo una vez el número 10. En realidad, tenés que decirle que va a empezar en la fila 10 y va a terminar en la fila 10 para que él entienda que es la fila completa. Entonces, dale nomás a aceptar. Andate otra vez al cuadro de nombre y escribirle 10, 2.10. Solo así él entiende que es la selección de una fila entera, desde el principio hasta el final. Es decir, yo no Ay, le puse la referencia de qué columna hasta qué columna, sino le dije nomás, desde la fila 10 hasta la fila 10 y él entendió ahí que una fila entera. Visualmente entera. en la pantalla se ve desde la columna A hasta la columna J seguramente. No se ve hasta la última columna. Vamos un poco a Sí. propósito a la última columna. Control flechita a la derecha, varias veces hasta irnos hasta el último. Eso. Atender cuál es la última columna. XFD. Hace un poco algo. Andate ahora a tu cuadro de nombre y escribí. Supongamos que siempre es la fila 10, ¿verdad? Vas a escribir A10, 2 puntos, XFD 10. Eso quiero que escriban en el cuadro de nombre. A10, 2 puntos, XFD 10. Al darle Enter, él tendría que también mostrarte la fila completa. Pero entre escribir todo eso que escribiste recién y escribir 10, 2.10, el otro es más corto. Entonces, por eso nada más te hago la escritura más rápida, ¿verdad? Para entender que Claro, también se va a hacer la selección desde esa primera celda hasta la última primera celda, fue lo que escribiste recién, y lo otro fue decirle fila completa 10 hasta la fila completa 10, entonces te hace la misma selección. Como esa es la selección de una fila, quiero ver cómo es entonces la selección de una columna. Supongamos algo. Supongamos que ahora quiero darle nomás a 1 para que se vaya otra vez hasta la celda original, la primera. Bueno, atendeme que algo. A propósito te digo que la fila 1 está con celdas combinadas. Y al estar con celdas combinadas, normalmente va a haber un problema cuando vos querés seleccionar, por ejemplo, solamente la columna C. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo celda combinada y forma parte de la columna C, él en vez de seleccionarme solo la columna C, me va a seleccionar todas las celdas donde se produce esa combinación. Primero quiero explicarte para que entiendas, ahora te voy a mostrar. Entra un poco en el cuadro de nombre y escribí C2.C. C2.C. Cuando visualmente tendría que ser solamente la columna C. Al darle enter, él no me muestra la columna C nomás. Y yo lo que quiero que entiendan nomás es que esto ocurrió porque en la fila 1 hay una celda que está uniendo varias celdas, combina de la celda A1 hasta quién sabe qué celda de la fila. Ahí se ve. hasta la I. Hasta la I. Entonces, para descartar esa combinación, vamos a descombinar un ratito. Posicionate un ratito en esa celda 1, bien. Y ahí arriba dice combinar y centrar. Dale clic a ese botón y va a dejar de combinarse. Pero la de abajo, la fila 2, también tiene una combinación. En la fila 2. Ahí también está combinado. Dale también para que descombine. Bueno, ahora que supuestamente ya no está combinado, vamos a escribir un poco otra vez lo que hace rato escribiste, que fue en el cuadro de nombre C2.C. Enter. Y Ahora ahora sí. sí vamos a ver que la columna C completa se seleccionó, desde la celda C1 hasta la celda C1.058.000, no sé qué cuándo. Andamos a ver cuál es. Bueno, ese es un tema. Cuando yo bajo con la barra de desplazamiento, no llega hasta el final. ¿Pero por qué? Porque si bien vos estás seleccionando hasta el final, no está escrito nada en esa celda. Cuando no hay nada escrito, son celdas vacías. Excel entiende que el movimiento no va a ser hasta una celda vacía, va a ser solamente hasta la información que está escrita en la última fila. Por eso nomás, al llevar hasta el final la barra de desplazamiento, él no te llega hasta ese lugar. Nada, eso para aclarar nomás. Entonces, vemos que la fila la última es 1.048.576, ¿sí? Entonces, o escribo con esa celda, con ese número de fila, la columna C, para que desde el C1 hasta el último se seleccione la columna completa, y para no tener que escribir tanto y que también sea la columna completa, entonces es más práctico escribir solamente las dos letras, o sea, dos veces la misma letra, pero en el medio un 2 puntos, y entonces Excel entiende que es la columna completa. Esto que entiende el cuadro de nombre es lo que también van a entender las otras herramientas de Excel.
cuando queremos graficar, cuando queremos hacer tabla dinámica, cuando queremos usar otras funciones, etcétera. Eso es lo que se va a entender. ¿Qué me falta? Me falta ahora cuando son El peso. rangos. No, espérame un ratito, porque todavía quiero terminar de abarcar, digamos, lo que es el cuadro de nombres. ¿Por qué? Porque con el cuadro de nombres también yo puedo seleccionar rangos discontinuos, así como me falta primero celdas discontinuas. Andate un poco al cuadro de nombre un ratito y decirle, escribí, ¿verdad? A15, punto y coma, C20, punto y coma, y 15. No, pero y latina, hermano, no Y, no Y. Y latina, no. Y latina, 15. Enter. Atendé lo que pasó. Con esa escritura, él seleccionó 3 celdas diferentes y él te marca con sombra, digamos. Te marcó el I15, te marcó el C, ¿cuánto es? C20 y te marcó el, andate un poquitito, eso, El A aquí. A15. Entonces, esos 3 están seleccionados, pero por el efecto de haberlo escrito y en el medio le pusiste punto y coma. El punto y coma entonces siempre habla de serie de celdas diferentes. Hasta acá fueron celdas. ¿Cómo pueden ser rangos diferentes? Vamos a hacer un poco de la siguiente manera. Entrar otra vez en el cuadro de nombre. A13, escribí. 2 puntos, A20. Todavía no le des enter. Vas a ir escribiendo unas cuantas cosas. Punto y coma ahora. C14, 2 puntos, C25. Espera que ahí en vez del C se escribió 3. Tiene que ser C25. Punto y coma. F12, 2 puntos y 25. Ahora sí dale enter. Al darle enter, lo que quiero que notes es que estás haciendo mediante la escritura en el cuadro de nombre y con el uso de 2 puntos y el punto y coma, selección de rangos discontinuos. Ya no son celdas nomás discontinuas. ¿Y por qué no son continuas? Y porque hay espacios de columnas o de celdas que no se están seleccionando, están separadas, digamos, ¿verdad? Entonces, vos le indicás con tu escritura qué es lo que se quiere. En este caso, seleccionar. Pero en el caso que sea un gráfico, en el caso que sea un formato, en el caso que sea otra herramienta, esa misma lógica se va a aplicar a lo que vos escribas básicamente dentro de esa herramienta, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Bueno, espérame que, porque todavía me falta filas. Quiero que ahora selecciones otra vez tu cuadro de nombre y ahora quiero seleccionar un rango de varias filas. Si yo quiero seleccionar de la fila 15 hasta la fila 20, voy a escribirle 15, 2 puntos, 20. Entonces, no le estoy más diciendo que es una sola fila entera, sino ya le estoy diciendo que son varias filas enteras al mismo tiempo, escribiendo de esa forma. Pero si le quiero decir que son la fila 15, la fila 20 y la fila 25, voy a tener que escribir de otra manera. ¿Cómo? Escribir primero 15, 2 puntos, 15. Espera que, 15. no le pusiste 2 puntos, le pusiste punto y coma. 15, 2 puntos, 15. Punto y coma ahora. 20, 2 puntos, 20. Punto y coma. 25, 2 puntos, 25. Enter. En ese momento él entiende que son filas enteras discontinuas, pero con la escritura en el cuadro de nombre. Y así como estamos haciendo filas enteras discontinuas, también podemos hacer columna entera discontinua. ¿Cómo? Y vamos a escribir, vamos al cuadro de nombre. Ahora va a ser V, 2 puntos B. A ver, si son toditas de seguida, tendría que ser nomás V, 2 puntos F, por ejemplo. Ponemos primero eso para entender la secuencia nomás. V2.F, enter. Ahí se entendió que se seleccionaron columnas completas desde la B hasta la F. Pero cuando son así columnas discontinuas, ahí hay que escribir, así como escribimos diferente cuando fueron filas discontinuas, va a tener que ser V2.B, punto y coma. D de dedo, 2 puntos D,
punto y coma, y los puntos y. Y latina, exactamente. Yo siempre... Eso, enter. Entonces ahora veo que la selección es de columna entera B, columna entera D y columna entera I. ¿Sí? Yo sé, esto no es típico, pero para mí es importante que vos entiendas que esto es lo que Excel entiende en ciertas herramientas cuando uno tiene que escribir, ¿sí? Y también se aplica a muchas herramientas que en realidad son mayoría, digamos, cuando vamos a ir utilizando otras herramientas. Esta lógica hay que comprender para que uno pueda saber por qué le da error en la escritura. No sé, yo ya soy experto en escribir fórmulas o funciones, entonces escribo y ¡pum! Me sale un error. Y algunas cuestiones son por esto, porque no se escribe correctamente lo que uno quiere expresar en la lógica que Excel tiene comprendida, básicamente. ¿Sí? Por eso le doy su tiempo y te muestro esto para que más adelante sea más rápido también entender mejor cómo se escribe dentro de una herramienta. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, ahora sí yo creo que ya estamos. O sea, cuando hicimos la escritura o de los operadores de dos puntos y punto y coma, es esto lo que Excel entiende cuando se tiene que hacer de forma continua o de forma discontinua. Ese principio se aplica también cuando yo quiero hacer con el mouse. Cuando quiero hacer con el mouse, evidente, no voy a ponerme a escribir punto y coma y dos puntos, pero es con control o con shift, ¿sí? Con shift es lo mismo que dos puntos, con control es lo mismo que punto y coma. Básicamente es eso. Por ejemplo, ponete un poco ahí donde dice mayor que, ahí en rojo, en B13. Ahora vamos a movernos con, puede ser con el mouse nomás, selección, ¿sí? B13, B larga 13 dice mayor que en esa celda. Un ratito nomás, para, ponete ahí un ratito. Bueno, ahora, quiero que presiones Shift con tu teclado o mayús. No hay el mayús que está a la izquierda de la letra A, es el Shift que está a la izquierda de la letra Z, ¿sí? Esa tecla, y quiero que ahora con tu mouse te vaya y le des un clic a donde dice símbolo de dólar, ahí en B24. Ojo que no hace falta entrar, ¿sí? Escape nomás, eso. Ahora, mantener Shift, presionado Shift y con tu sí, mouse te va y le da un clic a la celda B24. B24. B larga, de 24. B larga, B de barco, 24. Atendé que algo. Cuando es presión de la tecla Shift, ya estaba posicionado en una celda y me voy en una donde yo no estaba posicionado, él entiende que la selección es de todo eso. Eso sería el equivalente al dos puntos. El equivalente al punto y coma, volvete a posicionar en B13, en B larga 13, y ahora en ese vez con de un control. Shift, con control en B24. Entonces, esto es el equivalente al punto y coma, pero estamos hablando del mouse. Cuando yo quiero hacer selección de varias celdas, es esto, ¿verdad? Cuando quiero hacer la selección de varios rangos discontinuos. Vamos a probar un poco con rango discontinuo ahora. Soltar nomás Shift o Control, no sé qué estaba presionando. Ahora anda a hacer la selección de mayor que hasta es igual a, o sea, 4 celdas. Haces clic, sostenido y arrastrar hacia abajo. Eso. Pero ahora necesito hacer la selección también de la columna D de dedo, ¿sí? Desde el 50 hasta el 64. ¿Eso con qué estás haciendo? Control. Fantástico. Entonces, con ayuda de control, estamos haciendo selección de rangos discontinuos. Y así también, si es columna completa, si es columna, fila completa, es cuestión de mantener nomás presionado control y hacer clic en las letras de las columnas o en los números de la fila para que se entienda que se está haciendo una selección discontinua de fila, de columna, y en este caso ya vimos de rangos, ¿sí? Y lo más fácil es de celdas, digamos, porque una celda nomás es la que le voy haciendo clic con ayuda de control o con ayuda de shift. Bueno, perfecto. Ahí ya vimos todo como el universo de las opciones de dos puntos y punto y coma. Ahora viene el símbolo de dólar. Este es lo que es el caracú de Excel, aparte de todo lo que ya vimos, ¿verdad? Bueno, acá lo que hay que comprender es que Excel tiene la utilidad de poder automatizarme planillas completas con una sola fórmula. Pero esa fórmula va a depender de en qué ubicación estás seleccionando los datos. Puede que yo use Excel como una calculadora que para obtener un resultado diferente yo tengo que cargar los datos cada vez que quiero un resultado diferente. Y hacer eso con Excel es desperdiciarle al Excel, ¿sí? Entonces, la idea es entender que en Excel yo puedo tener valores y que puedo formular en celdas vacías con esos valores y obtener resultados de acuerdo a la fórmula que le ponga, digamos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la necesidad
porque va a depender de qué tipo de planilla estoy creando. Si le voy a tener que hacer fórmulas que van a quedarse en ese mismo lugar o van a haber fórmulas que yo voy a tener que copiar a otro lugar. Y en el momento que tenga que copiar a otro lugar, va a tener muy en cuenta el tipo de referencia que tiene esa fórmula. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, ahí si te va un poquitito más a tu derecha, de hecho quiero que te vayas más a tu derecha para que se vea la columna. Date más nomás, date más nomás. Ahí está. Quiero que veas que en la fila 17 hay a ver un poco, en la columna G hay un cuadrito en el cual tenemos tipos de cambio diferentes de monedas, ¿sí? Con respecto al guaraní tenemos el tipo de cambio del dólar, del euro, del real y del peso. Están pintados en color amarillo esos tipos de cambio. Y tenemos unos importes que vamos a suponer están en guaraníes y queremos pasar todo eso a dólares, a euro, a real y a peso. Ahora, yo voy a necesitar hacer un cuadro que tenga en cuenta una fórmula y esa fórmula la voy a hacer ahí, en esa celda donde estás posicionado, en H19. Pero yo necesito que sea una sola fórmula que luego al copiar hacia abajo y al copiar hacia la derecha me tenga en cuenta los valores que están en la fila amarilla y en la columna verde, ¿sí? Entonces, quiero que hagas una fórmula que convierta el primer valor, 6.500.000, en dólares teniendo el tipo de cambio 6.880 en cuenta. ¿Qué fórmula haría ahí, Ya, Alex? así, F4. Ah, ok. Preocúpate primero por la fórmula. O sea, primero quiero que hagas la fórmula que va a convertir ese importe en dólares. ¿Qué operación tenés que hacer? ¿Es una multiplicación o una división? División. Ahí. Fantástico. Bueno, ahí yo entiendo que los 6.500.000 son ahora mismo al tipo de cambio 6.880, que en realidad no sé si es el tipo de cambio de ahora mismo, 944,77 dólares. Para ese valor ya está. Pero ¿qué pasa cuando tengo que copiar para que convierta también los 12 millones, para que convierta los 18 millones y los 280.000 guaraníes a dólares? Hace un poco el copiado ahora mismo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, hacia abajo, porque si hace hacia arriba va a ser Ahí tendría que anclar. hacia abajo, porque yo quiero que conviertan los valores de 12 millones, 18 millones y 280.000 que están abajo de 6.500.000, pero en la columna H, que están debajo del tipo de cambio 6.880, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que hacer a mi fórmula para que al mover, al copiar eso hacia abajo, se mantenga visible, digamos, el resultado correcto, ¿sí? Bueno, en este caso le hiciste ahí unos cambios. Quiero que copies ahora para abajo y ahora vemos. Vamos a ver si tiene coherencia. 12 millones en dólares tienen que ser la división entre 12 y 6.880. Es lo que se ve en la fórmula, ¿sí? Bueno, perfecto. Al darle enter, el 18 millones también tiene que ser la división entre el valor y la fórmula y ahí estamos. Espectacular. Y lo último, 280.000 también está dividiendo con 6.880. Ahora, la pregunta es, si yo selecciono toda la columna de las fórmulas de 944 a 40,70 y ahora eso copio a las otras columnas, ¿me va a dar la conversión de los valores de guaraníes en las otras monedas o no? Eso es lo que yo quiero lograr, pero para lograr quiero que eso se haga desarrollando una sola fórmula nomás. Entonces, para el copiado hacia abajo, eso estuvo correcto. Pero para el copiado hacia la derecha, ¿qué hay que cambiarle a la fórmula para que también el copiado hacia la derecha me dé resultados correctos? Vamos a analizar un poco tu fórmula. El azul, que es Ahí. 6.500, tiene que quedarse en la Ajá. columna G. Y el tipo de cambio que está en la fila 18, cuando se copia a la derecha, tiene que mantenerse en la fila 18. No así en la columna H, y la G tampoco tiene que quedarse solamente en la fila 19, pero siempre tiene que quedarse en la columna G. Entonces ahí es donde tenemos que verificar si la formulación que acabamos de hacer es la correcta o no.
Entra un poco con F2 a mirar a ver si los colores marcan correctamente el FNF2, discúlpame, en tu máquina. Entonces, en ese caso, eso sí está bien. Al hacer el copiado a la derecha, ¿sí? Que se quede siempre en el Ahí. valor de 6500 y en el valor de, bueno, pues hasta acá. La pregunta ahora mía es, si haces la selección desde 944,77 hasta el último valor que está debajo de peso, espera que voy a mirar un poco porque me está tapando el cosito. Ahí, el 144.444,44. Si haces la selección de de toda esa fila de 6500, por llamarlo de alguna forma, y copias para abajo, los resultados que voy a ver luego abajo van a ser correctamente los valores de cada una de las monedas con respecto a cada uno de los importes o no. No, No tampoco. ¿Por qué? Y porque tenemos una configuración de referencias que tenemos que comprender antes de hacer. Entonces, yo quería nomás ver contigo primero el desafío. El desafío es hacer una sola fórmula que al copiar para abajo y hacia la derecha me represente todo el cuadro correctamente, teniendo en cuenta la fila que está en color amarillo y la columna que está en color verde. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Primero que nada, tengo que saber que el símbolo de dólar en la fórmula hace que Excel entienda que lo que está después del símbolo de dólar va a quedar, algunos le dicen anclado, ¿verdad? Yo siempre me hago una broma ahí, pero yo no veo ningún marino acá que esté entre nosotros para decir que está anclado, no veo ningún ancla y eso le hincha a la gente. ¿Por qué digo eso? Porque Excel en realidad nunca dice ancla o nunca dice anclado, pero se entiende ya cuando se dice anclado que queda en su lugar, que queda siempre sí, en ese lugar. Excel nomás le da el nombre de forma absoluta, le dice Excel. Entonces, el que tiene el símbolo de dólar delante quiere decir que va a quedar de forma absoluta en ese lugar. No se va a a desplazar. desplazar. El que no tiene el símbolo de dólar se queda de forma relativa, le llama Excel. Excel con esos términos se expresa, por eso nomás trato de asociar un poco a ese término de relativa para Excel es que se va a mover, ¿sí? Y absoluta para Excel es que no se va a mover, básicamente en esos términos. Ahora, el que tiene dólar no se va a mover, el que no tiene dólar se va a mover. Pero ojo, que en la celda tengo dos componentes, la columna y la fila. Ahí es donde yo tengo que entender que para que toda la celda sea absoluta o que no se mueva, tienen que aparecer dos símbolos de dólar. Pero cuando yo quiero que se mueva la fila y no la columna, entonces el dólar tiene que estar delante de la letra nomás. Pero cuando quiero que se quede quieta la fila y se mueva la columna, el dólar tiene que estar delante de la fila y la fila es el número. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que entender. Y entonces vamos por parte. Quiero que te vaya a tu fórmula original y yo sé que ya le pusiste algunas referencias, pero a propósito vamos a ver qué ocurre cuando la fórmula no tiene ninguna referencia, o sea, no tiene ningún símbolo de dólar. Quiero que le limpies a tu fórmula de símbolos de dólar, por llamarla de alguna forma, que sea así nomás, de forma original. Dale enter. El primero es el resultado correcto, fantástico, pero al mover, y eso es lo que quiero que analicemos, copia un poco hacia abajo o hacia igual más, hacia los dos lados. Bueno, vamos a mirar algo. Vamos a empezar a bajar primero. Ese 944 al 12.700. Entramos en ese. Atender lo que ocurrió. Como no le puse símbolo de dólar, el movimiento ocurrió en ese sentido, hacia abajo. Y se movieron los dos. El rojo de 6.880 bajó a 944 y el azul de 6.500 bajó al 12.000. Para ese movimiento me sirve el movimiento del azul, no me sirve el movimiento del rojo. ¿Sí? Si quiero hablar con colores, digamos, ¿verdad? Y lo mismo, si yo veo ahora cómo fue el movimiento que hice hacia la derecha, andate un poco en ese 0,11 un ratito, ¿Cuál? está ahí y debajo del 8.380, 0,11 dice, ¿verdad? En ese, Sí, entramos en ese un ratito, el 0,11 quiero que entre, ahí. El se movimiento que corrió. ocurrió hacia la derecha hizo que corran los dos colores. El rojo del perdón, del 6.880 se fue al 8.380 y el azul de 6.500 se fue al 944,77. El que me servía es el rojo, no el azul. Entonces ahí es donde tengo que entender que para este cuadro no me sirve usar la referencia relativa en ninguno de los dos, ¿sí? Porque si uso en uno me sirve y en el otro ya no me sirve. Y si uso en el otro, me sirve en el otro, pero no me sirve en el otro. Entonces, descarto la posibilidad de usar la referencia relativa. Ojo, ahí abajo en la fila 24 te hice nomás en 4 columnas diferentes. En la columna G dice relativa, al lado de relativa dice sin
y aparece dos símbolos de dólar, ¿sí? Entonces, lo que quiero entender con esto nomás es que el nombre de la referencia original de Excel, cuando yo selecciono celdas, es la referencia relativa. Y la característica es que no tiene símbolos de dólar, por eso dice sin dos símbolos de dólar. A la derecha muestra nomás cómo es la estructura de la columna A y cómo es la estructura de la fila 1, que no tienen símbolos de dólar delante, nada más que eso. Bueno, ahora voy a ver el segundo tipo de referencia. Quiero que te pongas en tu fórmula original, en tu 944,77. Y ahora sí, a los dos le vamos a poner símbolos de dólar, tanto a la columna como a la fila del azul y del rojo. Para hacer eso, y de paso quiero aprovechar la oportunidad de que selecciones toda la fórmula. Seleccionamos toda la fórmula en ese lugar. Bueno, ahora quiero que presiones Fn F4. En tu máquina Fn F4 va a hacer que la tecla F4 incorpore los símbolos de dólar para todos los seleccionados. Le puso dos símbolos de dólar al azul, dos símbolos de dólar al rojo. Entonces, todo está de forma absoluta. Ese es el nombre que le da Excel. La referencia absoluta es cuando los dos componentes de la celda tienen los símbolos de dólar. Entonces, en la fila 25 yo te escribí debajo relativa absoluta, debajo de sin símbolos de dólar con símbolos de dólar, por eso aparecen dos símbolos de dólar a la derecha de con. Y a la derecha todavía en I25 y en J25 aparece la letra A con el símbolo de dólar delante y el número 1 con el símbolo de dólar delante. Entonces, quiero que se entienda que cuando los dos símbolos de dólar están visibles, la referencia o Excel le reconoce a eso como tipo de referencia absoluta. Ahora vamos a probar lo siguiente. Si con estos dos tipos de referencia, al mover hacia abajo y al copiar hacia la derecha, me dan resultados correctos o no. Eso es lo que quiero intentar ahora. Y puedo ver que no. Puedo ver que todo es siempre, en cualquier celda, el resultado de la división entre 6500 y 6880. Por lo tanto, ahora lo mismo otra vez. Voy a descartar la referencia absoluta, así como descarté la referencia relativa. No me sirve ni la relativa, no me sirve ni la absoluta para este cuadro que estoy desarrollando. Y ahora vengo a que vea. ¿Qué pasó? Espera un ratito. Se me... ¿Se te apagó? Ahora, no. Acá nomás me saltó ahí una pantalla que agarró toda mi pantalla y no. Bueno, ¿verdad qué? Lo que viene ahora es lo siguiente. Quiero que entres en tu fórmula. Quiero que le selecciones, en este caso, no a toda la fórmula. Quiero que le selecciones. No, vamos a hacer con toda la fórmula. Seleccionarle sí que a toda la fórmula. Fn F4 quiero que presione otra vez. Y atendé algo. Quiero que notes que el símbolo de dólar se quedó delante de las filas y desapareció delante de las columnas. A esto Excel le llama referencia mixta, pero hay que entender algo. Puede ser mixta. ¿Por qué lo que es mixta? Porque la letra no tiene absoluta, se queda como relativa la letra y el número tiene absoluta. Entonces, uno es absoluto y otro es relativo. Por eso es mixto. Pero como puede ser también lo contrario, presionamos Fn F4, Fn F4 puede ponerle el dólar a la letra y no a la fila. Acá también es mixto. Entonces, mixto y el otro también era mixto. Para diferenciar entre los mixtos, a este que estamos viendo que tiene el dólar delante de la letra le llama mixta columna, porque hace referencia a la absoluta. Como la absoluta está delante de la columna, entonces a este le llama mixta columna. Cuando el dólar está delante de la fila, le llama mixta fila. Pero como es la secuencia del FNF4, el que se reproduce de esa forma, entonces por eso yo le dejo en ese orden. El primero, referencia relativa. El segundo, referencia absoluta, los dos dólares. El tercero, mixta fila. ¿Por qué mixta fila primero? Porque el primero le muestra el dólar al número y no a la letra. Y el último es mixta columna, porque le muestra el dólar a la letra y no al número. Entonces, esa secuencia se repite siempre que estemos presionando la tecla F4 para poder hacer a todo lo que se selecciona. Si no seleccionábamos todo, esa secuencia va a ocurrir solamente con la que está más próxima al cursor. Entonces lo que quiero mostrarte es lo siguiente. Primero, entramos a tu fórmula original. No importa que ya hayas hecho algo, te quiero mostrar nomás para que me entiendas de la siguiente manera. Sí. Cuando uno entra a la fórmula con F2, por ejemplo, entra un poco en F2, quiero que atienda una particularidad. F2 o doble clic si querés también. Atende algo. El cursor no está seleccionando toda la fórmula, está más próxima a la última celda que está dentro de la fórmula. Y en este caso, una fórmula de dos celdas nomás, pero imagínate que sea una fórmula con muchas celdas. El cursor siempre está más próxima a la última que se escribió.
¿Y por qué digo esto? Porque si en ese momento presiona FN, F4 varias veces, presiona un poco, FN, F4 varias veces, quiero que note que ese FN, F4 solo le está cambiando a la que está más próxima al cursor, a la otra ni bola no le da, al azul. Esa es una particularidad cuando se maneja el FN, F4 con la posición del cursor. Por eso nomás yo te decía, selecciona toda la fórmula para que se haga el cambio a las dos celdas. Pero a lo mejor, en ciertos casos, yo voy a necesitar hacer esto, que se cambie uno y no el otro. Y eso es lo que vamos a ver ahora justamente. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar en esta división? De uno, voy a necesitar decirle que se quede siempre en la fila amarilla. Y del otro, voy a necesitar decirle que se quede siempre en la columna verde. Entonces acá yo tengo que identificar justamente eso. ¿Qué es lo que está en la columna verde? ¿La fila o la columna se tiene que mantener? Y ahí es donde quiero que el cursor, ahora que está pegado al H18, que es el rojo, le lleve hacia G19, que es el azul. Y en ese momento el FNF4 le va a afectar al azul, ya no al... Presiona un poco FNF4 varias veces. Quiero que se entienda nomás que la posición del cursor va a hacer que lo que cambie no sea más el otro, sino ahora este, donde estoy más próximo. Pero ojo que más próximo significa estar a la izquierda, en el medio o a la derecha de esa celda. Y eso va a hacer que cambie siempre esta, en este caso el azul, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora, yo necesito que para el azul se quede la letra absoluta y la fila corra. Y para el amarillo necesito que se quede el número absoluto y la letra corra. Entonces, esa sería la combinación correcta de referencia que tiene que tener esta fórmula para que luego que yo ya tenga esto confirmado, pueda copiar a la derecha y hacia abajo. En este caso puede hacer como hiciste hace rato, eso de seleccionar y pegar de una. Ahí ya tendría que estar correcto todo. Entonces, yo me concentro en la formulación de una sola celda, hago bien la estructura de las referencias y todo lo demás ya tiene un resultado correcto en una planilla como esta. Esta planilla o esta planilla de datos se le suele llamar como una entrada, ¿cómo es? Como datos de doble entrada, ¿sí? A la izquierda veo entonces la entrada de los valores numéricos que pueden ir cambiando, lo que están en las columnas, en las celdas verdes, y también pueden cambiar los tipos de cambio de cada moneda. De hecho, se hace esa modificación diaria. Entonces yo puedo tener una planilla que automáticamente ya me vaya retornando la combinación probable de tipos de cambio y valores que yo pueda tener en algún momento, digamos, ¿verdad? Entonces la estructura de los símbolos de dólar es lo que vemos entonces en esas celdas G24 hasta la G27. Relativa, absoluta, mixta fila y mixta columna. Son los 4 tipos diferentes de referencias que Excel tiene para que nosotros podamos usarlo y solamente es visible en el momento que yo hago el copiado de una fórmula referenciada. Evidente, si yo en vez de referenciar 6.500 y 6.800 escribía en mi fórmula 6.500.000 dividido 6.880 y eso copiaba, evidente que ahí yo no puedo usar los tipos de referencia. O sea, no me sirve de nada conocer tipo de referencia si al final mis fórmulas no van a ser referenciadas. Solo me sirve uno, cuando mis fórmulas son referenciadas y dos, cuando tengo que copiar eso a otro lugar. Solo así me sirve conocer esto. Si no, no tiene ningún sentido. Pero a eso es lo que voy. Este es el caracú de Excel. Manejando bien esto, cualquier herramienta que me venga a pedir información, después se tenga que copiar a otro lugar, yo ya le voy a manejar con este conocimiento de absoluta, relativa, mixta fila, mixta columna. ¿Qué tal patamos acá, Richard? Richard. Ale, Alex, ¿qué tal patamos acá? bien, bien. Bueno, espero que esto se entienda porque en realidad partiendo de esta comprensión de todo lo que estamos viendo en esta primera planilla de fórmula en Excel, lo demás vamos a volar nosotros, ¿sí? Vamos a entender, esto ya voy a dar por sabido y las demás herramientas ya va a ser mucho más rápido de comprender. Vamos a entender en las particularidades de cada herramienta, nomás ya nos vamos a quedar para poder mantener, digamos, esa comprensión total de las herramientas. Vamos a dejar hasta acá otra vez, por favor, Alex. Sí. ¿Vos cuándo me enviaría el video de este? Y ahora De le hoy. doy, ahora cuando yo le doy finalizar, él empieza a generar el archivo, convierte a MP4. Cuando Sí, convierte a MP4, tarda, depende mucho a veces en del una inter. hora, a veces en menos. En realidad no es de internet, porque ya el proceso se hace acá dentro de mi máquina nomás.
y cuando está ese archivo listo me avisa y yo eso tengo que alzar a YouTube. Y en YouTube lo que hay unas cuantas cositas que yo tengo que hacer manualmente, que no es Entiendo. automático. Entonces, una vez que yo hago eso, ahí genero el link y una vez que tengo el link ya paso al correo y ya te envío en el correo. A veces nomás de repente tengo que hacer otra cosa, tengo que salir, me tengo que ya venir y a veces tardo más por eso nomás, ¿verdad? O sea, no es No hay porque, problema. pero, Sí, pero, pero ya para hoy ver, voy a para tratar de repasar, pues. enviarte. Hoy voy a Sí, tratar de enviarte. Entonces así ya vas a poder tener eso listo hoy y nos vemos nosotros hoy es viernes, sí. hoy Bueno, es viernes. lunes, misma hora, si es que no te aviso antes o si es que vos no me avisas antes, otra cosa. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Dale, Alex, quedamos así. Dale, Humber. Nos Buen fin vemos de ya. semana, ¿eh? Igualmente que descanses. Gracias, igualmente, ¿eh? Chao, 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 chao.